Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la categoría clase social. Es decir, ¿qué es clase social dentro de del espectro de la teoría marxista, ¿no? Digamos, esto tiene otras dimensiones. Por ejemplo, la teoría weberiana tiene una concepción de la categoría clase social, pero en esta clase nosotros vamos a hablar de los desarrollos iniciados por Marx, ¿no? Dentro de los desarrollos iniciados por Marx, ¿no? O al momento de abordar esos desarrollos, hay un grupo de intelectuales, de teóricos, digamos, de lo social, que piensan o, digamos, que le da a el trabajo de Marx con las relaciones, con las clases sociales, un carácter reduccionista, digamos, un carácter reduccionista. ¿Qué significa un carácter reduccionista? Digamos, sostienen, ¿no?, que Marx define a las clases sociales de forma economicista, ¿no? Esto en realidad, ahora lo vamos a ver, no es así. Y estrictamente es algo que sí lo podemos observar en la teoría sociológica weberiana. O sea, en la teoría sociológica weberiana, al momento de abordar las clases sociales, sí tenemos un fuerte reduccionismo a la dimensión de lo económico. Como vamos a ver, Marx presupone, obviamente, o no tan obvio, pero bueno, presupone la dimensión económica al momento de analizar las clases sociales, pero va más allá. Esto es similar a lo que vimos con la mercancía. La mercancía digamos, tiene dimensiones económicas, pero también tiene dimensiones políticas y sociales. Digamos, con las clases sociales no vamos a encontrar algo diferente. Sin embargo, hay un problema grave al momento de, digamos, intentar organizar conceptualmente la categoría clase social mediante la lectura o la obra de Marx, ¿no? Y el problema es que en el Capital la categoría clase social solamente aparece en algunos renglones y después digamos, se corta. Hay un enojo de Engels porque se corta, y lo que brilla por su ausencia es alguna especie de definición que nos indique qué debemos entender por clase social. Entonces esto dispara a la vez una serie de discusiones. Digamos, básicamente esas discusiones son ¿por qué no está esta definición? ¿Qué pasó? Algunos piensan que es por el carácter inconcluso de la obra del Capital. Ustedes saben que el Capital, Marx solamente editó el tomo 1 en vida y el tomo 2 y 3 lo editó Engels. Y que había en proyecto un tomo 4 aparentemente, por lo tanto quedó trunco. Este tomo 4, algunos, a mí cuando hice la carrera me enseñaban en sociología política de que, digamos, que tenía una relación, digamos, o estaba abocado al tema del Estado, y otros entienden que estaría relacionado con las clases sociales. Entonces, ¿por qué falta esto? Alguno se puede preguntar, ¿no? Siguiendo estas especulaciones. Son todo eso, especulaciones, porque nadie le puede preguntar a Marx, ¿no? Algunos dicen, bueno, en realidad si no lo hizo es porque no le importó. O sea, no sintió, mejor dicho, no sintió que fuera algo importante definir qué entendía él por clase social. Otros dicen lo contrario, ¿no? Dicen, no, porque era muy importante, lo dejó para el final. Y dentro de mi percepción, yo creo que sería otra posición, no es que la inventé yo, ¿no? Que en realidad esta cuestión del cuarto tomo del Capital responde a un ordenamiento epistemológico y teórico del Capital. En cada tomo, ¿no?, tiene un nivel de análisis. En el primer tomo tenemos el nivel de análisis que refiere a la explotación asalariada.
En el segundo tomo tenemos el nivel de análisis referido a la negociación conflictiva entre fuerza de trabajo y capital. Y así el capital tiene un orden lógico y probablemente este último, tomo fuera el que, terminara de darle organicidad a la obra, o una organización todavía mayor, que la que tiene. Saben que es un trabajo súper coherente, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente Marx no lo pudo terminar. Entonces acá Pablo Bonavena dice, bueno, en realidad, efectivamente no tenemos una definición positiva de qué es clase social, pero sin embargo podemos hacer 4 aproximaciones al concepto de clase social, propuesto por Marx, ¿no? Podemos hacer 4, formas, 4 caminos para acercarnos al concepto de clase social. Un primer camino, una primera aproximación, implica afirmar algo que uno puede, llevar a, que uno puede, tener algún tipo de confusión, o esta clase de clases sociales puede generar alguna confusión. Las clases sociales no fueron descubiertas por Marx y por Engels. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Ya desde la antigüedad, por ejemplo desde Aristóteles, había filósofos que percibían agrupamientos humanos, ¿no? No son propiamente clases sociales, pero sí que había agrupamientos humanos. Tomás de Aquino en la Edad Media también, siguiendo a Aristóteles, percibía los agrupamientos humanos. Y en el Renacimiento, Tomás Moro, el autor de el concepto de utopía, con su obra Utopía, ¿no? Que fue, era el primer ministro del rey Enrique VIII y lo asesinaron, o sea, lo condenaron a muerte por no, abjurar al catolicismo y adherir a la iglesia inglesa, ¿no? También percibía grupos humanos. Ahora, ya más en la modernidad, los pensadores burgueses como Ricardo, como Smith, como Saint-Simon, como Comte, ya tenían el concepto de clase social. O sea, ya pensaban las clases sociales. E incluso un pensador que puede estar entre la pequeña burguesía y el socialismo utópico, como es Proudhon, llegó a relacionar las clases sociales con la propiedad. Ahora, Marx y Engels sí van a aportar una formulación, mucho más fuerte, ¿no? Van a formular con toda su fuerza el concepto de clase social. Y esto es medio una contradicción, porque acabamos de decir, si no lo formuló o no lo formuló. Bueno, ¿cómo podemos resolver decir, formularon con toda su fuerza el concepto de clase social y a la vez no lo definieron, ¿no? Bueno, justamente estas 4 aproximaciones nos sirven para esto. En principio, si bien no tenemos una definición positiva, es decir, que nos diga una clase social es esto, ¿se entiende? Es esto, ustedes deben entender esto y esto. No tenemos eso. Sí tenemos definido, de alguna forma, por ponerlo así, qué no es clase social. O sea, Marx y Engels, pero acá básicamente Marx, sí diferenció a la clase social como categoría de otras categorías. Entre ellas están las castas. Las castas no son clases sociales. Ustedes saben, por ejemplo, que en la sociedad de la India es una sociedad de castas, o en buena parte sigue siendo una sociedad de castas. Y las castas son grupos humanos que no tienen interrelación, que no hay posibilidad de pasar, o sea, tienen una lógica mucho más cerrada que la que le sigue,
que es el estamento. El estamento, algo lo habíamos visto con el Manifiesto Comunista, ¿no? Son agrupaciones humanas ligadas al honor social, ¿no? Fijado a través de un sistema jurídico. Tampoco son corporaciones, o sea, los estamentos y las corporaciones son dos agrupaciones humanas propias de la Edad Media. Las corporaciones se daban en las ciudades. ¿Qué era la corporación? O sea, estaba la corporación de maestros ebanistas. Uno ingresaba desde pequeño como aprendiz e iba atravesando etapas que eran estancas entre sí hasta que en determinado momento uno lograba, después de muchísimos años, ser maestro, ¿no? En ese sistema, digamos, el grupo contenía a los individuos, ¿no? No era que uno entraba a trabajar en una empresa, o sea, era justamente una corporación, que esto es más allá, tiene una lógica, digamos, de funcionamiento muy diferente, o sea, era, digamos, una forma de organizar el sentido mismo de la vida a través del trabajo, digamos, a través de algún oficio. Tampoco son grupos profesionales. Y mucho menos son lo que nosotros pensamos a través de nuestro sentido común, que son las clases sociales. No son capas sociales. Nosotros entendemos las clases sociales como capas, ¿no? Y lo hemos visto, digamos, en el caso, en la unidad 1, cuando hablamos digamos, del estructural funcionalismo y cómo el estructural funcionalismo, lo que son capas sociales, de alguna forma lo ha convertido al sentido común, o el sentido común lo ha tomado como clases sociales, ¿no? Clases sociales, de lo que vimos acá estrictamente, lo trabaja Marx y lo trabaja Weber. En esta materia son los que más y mejor trabajan estos conceptos, ¿no? Sin embargo, Marx está por arriba de Weber en este concepto, porque Marx no es economicista como si es Weber, ¿no? Entonces, si no se trata de castas, estamentos, grupos profesionales, corporaciones, ¿no? Capas sociales, a ver, vamos a un caso. Si no es una capa social, no es una categoría estadística. Nosotros pensamos, por ejemplo, la pobreza como una categoría estadística, ¿no? ¿Por qué Marx no va por ese lado? En principio, y esto habría que chequearlo, esto es algo mío, no lo dice Pablo Bonavena, lo digo yo, y el desarrollo de la estadística en aquel momento tal vez no era el más adecuado para hacer, digamos, un desarrollo de ese estilo para organizar lo social, ¿no? Sabemos que el primer sociólogo es Durkheim porque tenía la estadística a mano, pero Durkheim trabajaba en la universidad, tenía todo el apoyo del Estado, ¿no? Entonces no estaba en las mismas condiciones que Marx, ¿no? Esto en principio. Habría que preguntarse si realmente hubiera sido posible para Marx ir por este lado. Pero después, pensándolo, digamos, más orgánicamente con el pensamiento de Marx, clasificar a la población según educación, según ingresos, según su cultura, según su calidad de vida, según su consumo y todas las variables que ustedes le quieran agregar, le daría un resultado demasiado plural de clases. O sea, el A, B, C, 1 y todas las dimensiones que tiene, que vienen a nosotros desde el estructural funcionalismo. Por otro lado, uno no debe confundir las clases sociales con la posición funcional que uno ocupa, en la división social del trabajo. Es decir, no debe hacer un mecanismo torpe de decir ocupación y oficio, tal clase. Y cuando hablábamos de los estamentos, una clase social no tiene que ver con el orden legal y con el honor social. Porque en el orden legal, nuestra sociedad se basa en la igualdad, mientras que los estamentos se basan en la desigualdad, ¿no? Es decir, no tiene que ver ni con el orden legal, ni con el honor social, ni con el estatus,
social. Sí, a ver si se entiende. Marx no busca establecer ordenaciones verticales al momento de conceptualizar las clases sociales. Es decir, no busca diferenciar de modo claro, por creencias, por modos de vida y por sistema de valores, a las clases sociales. Y ahí vamos a la segunda aproximación. La segunda aproximación supone diferenciar que hay dos formas básicas en las ciencias sociales de entender a las clases sociales. Digamos, ya sea como ubicación estructural, que es la que tenemos en nuestro sentido común, o como relaciones sociales. Digamos, Marx no va por la ubicación estructural, por lo que sea, Marx no va por ahí, ¿no? Marx va porque justamente su pensamiento es relacional por el camino de las relaciones sociales. Este es un camino más complejo, digamos, necesita definiciones de alguna forma más complejas que utilizar la opción estructuralista. Y en Marx sí vamos a encontrar que, digamos, están estos criterios para establecer una perspectiva relacional de las clases sociales, que son criterios rigurosos y no contradictorios, que es un criterio que tiene que tener toda tipología de las ciencias sociales, ya lo vimos con Weber, ¿no? O sea, tiene que ser riguroso y no contradictorio, ¿se entiende? O sea, en este sentido, digamos, tiene que tener coherencia lógica, lo que Weber llamaba coherencia lógica. Marx va a observar las clases sociales bajo el prisma de la mirada relacional. Y esto implica que las clases sociales no son estructuras, sino que son procesos. Y estos procesos están, digamos, producen agrupaciones humanas que están en relación a las relaciones sociales de producción. Porque en las relaciones sociales de producción se marca cuál es el sistema de conexiones que hay entre nosotros los individuos. Y dentro de las relaciones sociales de producción hay una que es muy importante, que es la propiedad, ¿no? Y lo que diferencia a un grupo del otro es el tipo de propiedad que tiene cada grupo. Digamos, un grupo va a tener la propiedad de los medios de producción y otro grupo va a tener la propiedad de la fuerza de trabajo. Eso va a determinar, no de modo mecanicista, pero sí, o sea, digamos, la tendencia va a ser la siguiente, a que uno tenga un determinado comportamiento económico. Si uno es dueño de los medios de producción, su comportamiento económico tendencialmente va a ser a comprar la fuerza de trabajo. Esto no es mecánico, o sea, sino, digamos, que es tendencial, ¿no? Y si uno tiene la fuerza de trabajo como propiedad, lo que va a tender es a vender la fuerza de trabajo, ¿se entiende? O sea, por lo tanto, el tipo de propiedad que tiene cada grupo humano, que está relacionado con las relaciones sociales de producción, va a generar de modo preeminente tipos de comportamientos diferentes, comprar o vender fuerza de trabajo. ¿Se entendió hasta acá? Primera y segunda aproximación. Tercera aproximación. Hay un autor inglés, un sociólogo inglés muy conocido que se llama Anthony Giddens. Vamos a escribirle el apellido. Que, digamos, analiza muy bien este tema de las clases sociales y al momento de, analizar a Marx, observa que Marx tiene una doble dimensión o dos niveles cuando aborda el tema de las clases sociales. Un nivel abstracto y un nivel concreto. En el nivel abstracto es un nivel, digamos, que no varía en ningún tipo de sociedad. O sea la sociedad que sea, si estamos hablando del modo de producción capitalista, vamos a encontrar dos clases fundamentales que se diferencian en torno a al tipo de propiedad que tienen. Si son dueños o de los medios de trabajo o si son dueños de la fuerza de trabajo. En este sentido ya sabemos cuáles son, burguesía y proletariado, ¿no? O sea, esto sería invariable en cualquier sociedad
que se encuadre dentro del modo de producción capitalista. También sabemos que, o pudimos observar a través de todo lo que vimos en el Capital y vimos en el Manifiesto, que estas relaciones sociales son relaciones sociales de explotación, ¿no? Es decir, el control de los medios de producción genera una asimetría. Es decir, un grupo tiene más poder que el otro grupo. ¿Por qué son relaciones de explotación? Porque la productividad de esta sociedad permite a un grupo vivir sin trabajar. Es decir, vivir a costa del trabajo ajeno. Esto es, en este sentido, la sociedad capitalista no varía de la sociedad esclavista y de la sociedad feudal. ¿Se entiende? O sea, no hay un cambio en el sentido de que el amo esclavista vivía del trabajo del esclavo, el señor feudal vivía del trabajo del siervo de la gleba, la burguesía vive del trabajo del proletario. En este sentido no varía. Entonces, como hay una lucha por el excedente social, ¿no? Va a generar grupos con intereses diferentes entre sí. Y esos intereses diferentes entre sí son, resueltos en una puja, es decir, en un conflicto. Ya sabemos, ¿no? Y lo vamos a ver en un ratito, en una aproximación que sigue, que la historia es la historia de lucha de clases, ¿no? Entonces, eso es más que una frase. Es toda una perspectiva de cómo se organiza el movimiento de la historia, ¿no? Pero, a ver, la lucha entre qué es en este esquema abstracto, entre la burguesía y el proletariado. La burguesía, ¿qué busca hacer? Mantener o mejorar la opresión y la explotación, ¿no? O sea, mantener el orden y en todo caso ir avanzando, en una extracción de plusvalor mayor, ¿no? Por lo tanto, van a ser la fuerza que defiende el orden. Por eso que hablábamos que en el Manifiesto Comunista se marca de alguna forma que la burguesía dejó de ser una fuerza revolucionaria, porque lo que pretende es sostener un orden social que es un orden que implica explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y después está el proletario, que de modo principal, ¿no? O sea, de modo fundamental, lo que busca es sostener el precio de la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para acercarlo al valor de la fuerza de trabajo, es decir, al tiempo socialmente necesario para producir y reproducir la fuerza de trabajo. Y esto va en referencia a los trabajos prácticos, ¿no? No hay que confundir precio con valor. Esa confusión la tienen los neoliberales, los neoclásicos, pero en Marx no aparece. El valor es el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir una fuerza, una mercancía, en este caso la fuerza de trabajo. Que en el medio la reproduzcan, que en la constitución de determinada mercancía hayan actuado muchas fuerzas de trabajo individual, no varía nada en cuanto al valor. Da lo mismo que haya sido el trabajo de uno que haya sido el trabajo de muchos. Hay muchos en los trabajos que piensan que el restaurante tiene valor o más valor porque hay más gente trabajando. No es así. Porque esto es una media social. Mientras que los dos cumplan la media social, no importa si son 100 de un lado y uno del otro. ¿Se entiende esto? Pero, ¿quién dice que necesariamente se cumpla el valor? ¿Por qué? Porque después sale a la circulación la venta de la fuerza de trabajo. Y ahí la fuerza de trabajo está sometido a los juegos típicos de la oferta y la demanda. Y en los juegos típicos de la oferta y la demanda no necesariamente se cumplen, se cumple esta condición de que la fuerza de trabajo se venda a su valor. Marx, por lo menos para mi interpretación, busca, demostrar que aún vendiendo la fuerza de trabajo a su valor, es decir, sin que haya robo, hay explotación. Pero después esto se ha sometido a este conflicto que estábamos hablando. Entonces va a haber una puja conflictiva. O sea, y ahí está el punto que les quería decir. El valor, ¿no?
es el tiempo socialmente necesario, mientras que el precio es la forma que toma el valor, que puede estar más o menos adecuada al valor. ¿Se entiende? Es la forma sensible que podemos observar, ¿no? El salario, cuánto cuesta el salario. Esa es la forma sensible, ¿no? Por lo tanto, si podemos decir que la fuerza de trabajo se vende por abajo de su valor en la realidad, ¿no? Es porque el precio de la fuerza de trabajo no está realizando el valor de la fuerza de trabajo. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es la lucha principal del proletario? El mundo socialista, no sé, cualquier cosa así, no. Lo inmediato siempre en la lucha es llegar a fin de mes. Poder, digamos, vivir lo que se considera medianamente decente para un tiempo y un lugar, es decir, para cierto nivel de desarrollo histórico. Eso básicamente, digamos, pero bueno, esto es un juego de tensiones, ¿no? De luchas. Ahora, así como hay conflicto, ¿no? También hay interdependencia entre la burguesía y el proletariado. Porque es un pensamiento relacional, no se puede pensar a uno sin el otro, por lo tanto, uno depende del otro y el otro depende de ese uno. ¿Se entiende? Que haya una interdependencia no nos tiene que hacer confundir con la idea de que haya igualdad, ¿no? O que haya simetría en esta interdependencia. No son iguales, no son simétricos las relaciones entre las clases, pero sí son relaciones de dependencia mutua. A ver, el proletario, dentro de este sistema de relaciones sociales, necesita vender su fuerza de trabajo para reproducir su vida. Entonces, en este mundo, te dice Mario Pergolini, por ejemplo, como representante de la conciencia burguesa, yo le doy trabajo a la gente, ¿no? A ver, esto ocurre porque hay un cierto, sistema de interconexiones que hace que esa persona esté apropiada de los medios de producción. No lo hace de buena persona, nada. Lo hace, de hecho, con afán de lucro. O sea, lo interesante es que ese afán de lucro lo traten de pasar como algo moral, como algo bueno. Pero más que nada, del otro lado se encuentra con personas que están obligadas, por su condición de doblemente libre, a vender la fuerza de trabajo, porque si no, se mueren, ¿no? Si no, no pueden reproducir su vida. Es decir, el proletario necesita que la burguesía le compre la fuerza de trabajo. ¿Se entiende esto? Y por otro lado, la burguesía necesita del proletariado para valorizar el valor, porque es la única mercancía que agrega valor. Es decir, es la única mercancía con capacidad de valorizar el capital que se invirtió. De todas las mercancías que el burgués sale a comprar a la circulación, hay una que es una mercancía especial, y esa mercancía especial, ya la hemos visto en las anteriores clases, es la fuerza de trabajo. Entonces, claramente se necesitan mutuamente, pero no son grupos similares. La burguesía es un grupo muy pequeño y el proletario es un grupo súper enorme. Entonces, no hay una relación, si ustedes ya solamente aplicaran los juegos de oferta y demanda, de simetría, de igualdad, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Vender la fuerza de trabajo implica, cuando estamos atomizados, o sea, como si el proletario está atomizado, implica una alta competencia entre los vendedores de la fuerza de trabajo. Es decir, sobra fuerza de trabajo, y si sobra fuerza de trabajo, eso va a tender a hacer bajar el precio de la fuerza de trabajo, por lo tanto no va a realizar el valor de la fuerza de trabajo, con lo cual la reproducción de la clase proletaria como clase se va a poner en entredicho. No se va a poder reproducir la misma, a la vida del sujeto en sí mismo, ni la vida del proletario como clase. Pero bueno, esto es a nivel abstracto. En Fausto, ¿no? Estaba Mefistófeles hablando con Fausto, ¿no? Y creo que la frase, si mal no recuerdo, era así, perdonen si me equivoco, ¿no? Y le dice, estaban hablando de la ciencia, ¿no? Y de cuánto corresponde la ciencia a la realidad, ¿no? Y le dice,
verde y áureo es el árbol de la vida, ¿no? Y gris es el árbol de la ciencia. Es decir, ¿qué quiero decir? La realidad no responde de forma directa y mecánica a las categorías abstractas, por más complejas y bien desarrolladas que estén estas categorías, ¿no? Solamente un pensamiento muy ingenuo puede pensar que cualquier teoría puede explicar acabadamente todo. Es la típica ingenuidad de los neoliberales, ¿no? Donde sientan a Milei y Milei, digamos, sabe de todo, ¿no? Sabe cómo parar al Bayern Múnich y que no se coma 8 el Barcelona, ¿no? Sabe de todo, de cualquier cosa que le preguntes, de pandemia, de educación, ¿no? De lo que sea, el tipo cree saber, ¿no? Porque tiene una teoría que le hace creer, o que digamos, le da unos lentes que da la sensación de que puede explicar absolutamente todo. No seamos ingenuos, ninguna teoría puede hacer eso. Las teorías son cosas humanas, por lo tanto son limitadas. Digamos. Entonces, cuando uno lo toma con precaución, ahí la teoría empieza a ser fuerte, ¿no? Cuando uno no la sacraliza, no la vuelve una doctrina de fe, no se vuelve, en vez de ser alguien que aspira al conocimiento social de forma científica, se vuelve un teólogo, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los dogmas. A donde vayan, tengan cuidado, digo yo, con los dogmas, hagan lo que quieran, pero es un consejo, ¿no? Las personas inteligentes no creen en los dogmas, o sea, no piensan de modo dogmático, ¿no? Y créanme que Marx era muy, pero muy inteligente. Con lo cual indirectamente le estoy diciendo qué pienso de estas personas que hablan en términos dogmáticos, ¿no? O sea, y de su inteligencia y de su sabiduría, ¿no? De las dos cosas. Marx, digamos, tiene esta organización abstracta, pero después ve la realidad, ¿no? Con esta armadura se acerca a la realidad y le hacen interactuar con la realidad, porque todo esto no tendría sentido si no puede, digamos, explicarnos la realidad, si nos puede ordenarnos la realidad. ¿Se entiende? Entonces, en el nivel concreto, de las sociedades concretas, un ejemplo de análisis es este libro. Este libro es el manifiesto, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Donde se relata los eventos y los análisis de sociología política o de ciencia política que hace Marx con respecto a la revolución del 48, cómo termina siendo de un evento revolucionario, termina convirtiéndose en un evento contrarrevolucionario. Es decir,